RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hoy día tenemos como invitado al doctor Sinesio López, analista político, profesor universitario de larga trayectoria y que además acaba de presentar su último libro, El pensamiento político en el Perú republicano, así se titula. Fue presentada esta semana en la Feria del Libro Ricardo Palma, ¿no? Acaba de concluir la feria. No pudimos acompañar a Sinesio, nos hubiera gustado, pero lo que pasa es que estábamos al cierre de las actividades académicas en la Universidad de San Marcos y como somos profesores ahí estamos pues con las notas, calificaciones y todo ese problema que siempre se da a fin de año. Así es. Saludamos ya lo tenemos acá, Sinesio. Buenos días, Sinesio. Gracias por estar en Perú 2030. Muchas gracias por la invitación, Franz. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy bien, antes de empezar a conversar con Sinesio en nuestra mesa central, como siempre, tenemos las novedades que nos trae el número 146 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failó desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada Indulto infame, para referirse a la libertad de Alberto Fujimori, y tiene como subtítulo A un año del gobierno fallido de la coalición corrupta. Trae además interesantes artículos sobre la coyuntura nacional. Muy bien, vayamos entonces a nuestra conversación con Sinesio López. Sinesio, primero háblanos sobre tu libro, antes de entrar a temas de la coyuntura política, ¿no? Cuéntanos de qué se trata este nuevo libro que nos traes. Bueno, mira, se trata de discutir un poco el pensamiento político peruano del siglo XIX, del siglo XX, ya desde la independencia, no trato los precursores, eso significaría otro tomo, ¿no? Entonces trato desde la independencia en adelante, o en medio de la guerra de la independencia, hay el primer debate entre monárquicos y republicanos, ¿no? San Martín mismo es un partidario de la monarquía constitucional y su gran asesor Monteagudo es el gran teórico, digamos, el que escribió los artículos más interesantes sobre ese tema. Y quien está al frente es toda una generación de republicanos liberales encabezados por Faustino Sánchez Carrión y por Luna Pizarro, en fin. Hay varias, es una primera generación brillante, ¿no? Es curioso que, para resumírtelo, Monteagudo parezca un sociólogo, ¿no? O sea, siendo un político, parece un sociólogo cuando analiza el Perú, su grado de desarrollo, su moral, su cultura, sus tradiciones, en fin, ¿no? Su estructura de clases. Y dice, hay que buscar una forma de Estado adecuada a esta sociedad, ¿no? Esta sociedad no tolera la democracia, ¿no? Entonces, y, y Sánchez Carrión dice, no, él piensa más bien como un gran político, ¿no? Dice, no, es necesario adecuar la sociedad al gran proyecto político republicano, ¿no? Y la política sirve para eso, para transformar la sociedad y adecuarla al proyecto republicano. Entonces son dos miradas diferentes, interesantes. En fin, pero todo eso se hace en la guerra. Bueno, triunfa la República, pero digamos, como forma de Estado, pero lo que sigue son dictaduras siempre, ¿no? Hasta el año 45 hay más o menos 41 gobiernos, 8 constituciones, eso, en fin. Y luego todo el debate del siglo XIX, ya los liberales ya con conservadores, ¿no? Sobre todo Herrera
y Lazo, Herrera y los Galvez, en fin, ¿no? Y también hay debates sobre el problema nacional entre De Palma y González Prada, y también sobre el feminismo, ¿no? Y ya el siglo XX ya hay, digamos, ya, sobre todo yo diría que el comienzo de la República aristocrática, hay un conjunto de intelectuales destacadísimos, digamos, ¿no? Que hemos analizado con detalle y que son, digamos, elitistas. Unos son conservadores, otros son liberales, otros son democráticos liberales como Víctor Andrés y otros son muy críticos como González Prada, ¿no? Y después ya viene el pensamiento de los 30, hay a Mariátegui, en fin, ¿no? Y los de la democracia cristiana, el velaundismo, el social progresismo, que fue una fuerza muy interesante en términos de pensamiento, y luego, digamos, ya, digamos, las ideas corporativas de la reforma militar y el neoliberalismo. Hasta ahí llegamos, ¿no? Esto es toda una mirada, un reader, es un reader con una Panorámica, gran introducción de 70 páginas más o menos, ¿no? esa es una visión panorámica del pensamiento político hasta la actualidad. Esa es la idea Exacto, exacto. qué Que no excelente. había, porque yo dicté el curso de pensamiento político en la universidad Ya. y no había un reader, ¿no? Entonces he tenido que armar un reader, hemos tenido que armar con el historiador Gustavo Montoya, Ya. ¿no? Un reader y hemos hecho una introducción larga para entender todo, ¿no? De Claro. unas 70 páginas. Claro, qué bien, qué interesante. Es diferente ver el panorama completo que ver de manera fraccionada, ¿no es cierto? Que a veces uno encuentra materiales, literatura, pero tener una visión panorámica creo que ayudaría mucho a entender lo que pasa en el Perú hoy en día. Exacto. Así es, ese es un poco el interés, ¿no? El interés que hemos tenido es que se vea, digamos, lo que es el pensamiento, que es muy rico, y la realidad a veces que es muy pobre, ¿no? Entonces, pero que, eh, o sea, nosotros hemos sido una especie de laboratorio de pensamiento político e intelectual, en fin, y también social y político, ¿no? Pero hemos avanzado, pero no tanto como debiéramos avanzar, ¿no? Ya. Y tú crees, Cinesio, de que habría un declive del pensamiento político en las últimas 2 décadas? ¿O Sí, crees que... claro. Fíjate, el pensamiento liberal es un credo, no es un pensamiento, ¿no? Pero el pensamiento neoliberal es un credo neoliberal. Y entonces, cree ese credo es único, como si fuera un monoteísmo, ¿no? Es el único, pensamiento único, y que todo el resto son populistas, ¿no? Y que no entienden la realidad y que no son científicos y que ellos son los científicos y los técnicos. O sea, es el pensamiento único, total, es el dogma. Entonces se ha empobrecido y además ellos como pensamiento político es muy pobre. Si tú ves, por ejemplo, el pensamiento de la ultraderecha hoy, pensamiento es una exageración, ¿no es cierto? Quizá, digamos, los instintos que tienen, que lejos del pensamiento reaccionario de Ribagüero, cuando ya se transformó en reaccionario, porque en un primer momento Ribagüero fue un liberal brillante, un liberal aristocrático brillante, ¿no? El de paisajes peruanos, el de historia en el Perú, el de características de la literatura en el Perú independiente, fue un liberal brillante, pero ya por los años 20 hacia los 30 se volvió reaccionario y partidario del fascismo, pero era un tipo brillante, ¿no? O sea, no puedes comparar ese pensamiento conservador y reaccionario de los 30 con la pobreza intelectual de nuestra ultraderecha hoy que da pena, ¿no? Como tú sabes, en América Latina y en el mundo ha surgido lo que se llama la nueva derecha, ¿no? Ajá. Y que según esta postura, habrían perdido una batalla cultural, ¿no? Que habría sido hegemonizada, ¿no? Por la izquierda, ¿no? Y por lo tanto, ahora lo que toca, según esta postura de la nueva derecha en el mundo, es dar la pelea, ¿no? En el nivel de la cultura para
¿no es cierto?, desplazar a ese pensamiento hegemónico, ¿no?, que habría sido cubierto por la izquierda. ¿Cómo ves esa postura de la nueva derecha en el mundial y ahí está Milei, ¿no es cierto?, como una expresión de ese Ajá. pensamiento? Mira, yo diría que una cosa es lo que pasa en las universidades y otra cosa es lo que pasa en el mundo periodístico, ¿no? Tú ves que en el mundo periodístico es un mundo básicamente que va del centro para la derecha, ¿no? Y hasta la ultraderecha, ¿no? Y para la izquierda hay poco, ¿no? Salvo la prensa alternativa, como la tuya y otras, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero en la academia, por ejemplo, yo diría que el pensamiento sigue siendo un pensamiento progresista, ¿no? Con crisis, ciertamente, ¿no? Con crisis. Por ejemplo, hoy la izquierda tiene un gran problema porque no tiene un programa económico en el mundo, ¿no? O sea, es difícil pensar un programa económico. A lo máximo la izquierda hoy es keynesiana, ¿eh? Frente a los neoliberales keynesiana o neo-keynesiana, ¿no? Porque, digamos, con la caída del, del muro, ¿no? Y también, obviamente, con lo que pasa en China, en fin, ya se ha perdido toda posibilidad de tener un programa propio, ¿no? Y entonces ese es el gran drama, por ejemplo, en el campo del intelectual de la izquierda, ¿no? Muy bien, pasemos entonces a los problemas del país Ya. actualmente. Eh, ¿Tú cómo podrías caracterizar este año, ¿no?, que nos ha tocado vivir a partir del 7 de diciembre pasado, ¿no? ¿Cómo tú lo podrías calificar, este, la naturaleza política de este año que inició la dupla Boluarte-Otárola, ¿no?, hasta hoy, ¿no? Bueno, mira, en general yo diría que ha sido un año perdido, un año de desconcierto, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo es un año en que se inicia, a mi juicio, una coyuntura crítica, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, con el discurso golpista y suicida de Castillo, eh, obviamente viene el contragolpe del Congreso y el gran componedor para que sea Dina presidente es Otárola, ¿no? Y con la ultraderecha negocia la sucesión para que Dina entre a gobernar con el programa de los perdedores, ¿no? Eso ha sido todo el arreglo primero, ¿no? Y entonces, obviamente, Castillo está encerrado, enclaustrado, ¿no? Acusándolo de flagrancia. A mí me gustaría entender saber qué es flagrancia para estos jueces, ¿no es cierto? O sea, si no hay golpe, yo no sé cómo hay flagrancia. O sea, no hay hecho golpista, no hay un decreto golpista, no hay movimiento de la policía que tome, no hay la Fuerza Armada que lo respalde. Yo hablé con un alto mando militar, que tenía el más alto mando militar, sobre el problema inmediatamente después del golpe para saber qué es lo que pasaba, ¿no? Y obviamente llegaba a la conclusión de que eso no es golpe, era una locura, era una tontería política de Castillo, ¿no? Que quedó ahí, sí, en la Sí, idea. sí, Ya. no, lo que te digo, bueno, allí se inicia, ¿no? Este gobierno, digamos, es un decir, ¿no? Porque la verdad es quien concentra el poder es el Congreso, ¿no es cierto? Es Claro. el Congreso el que elige presidente ahora. De los 7 años que tenemos de gobiernos, en los últimos 7 años, hemos tenido 6 presidentes, 2 elegidos por el pueblo y 4 por el Congreso. Entonces, la pregunta clave es, ¿y quién es el golpista? ¿No? Entonces, ¿quién es el golpista? El Congreso, obviamente. Y Tú, este tú, último ha sido un contragolpe, pues, a, pro- gracias a a, propósito a- a- de ese punto que estás sí, tocando, el tema del golpismo y del golpe, ¿tú dirías de que la naturaleza de los golpes de Estado ha cambiado? Antes lo hacían los militares, ahora ya no lo hacen los militares. así es.
yo creo que en América Latina eso comenzó más o menos con comienzo de siglo, ¿no? Comenzaron a hacer los golpes del Congreso, disfrazados de constitucionalismo, ¿no? Se apoyan de alguna manera en la Constitución. El hecho concreto es que sacan al presidente elegido por el pueblo para nombrar un presidente por ellos, para que gobierne para ellos, los perdedores, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en América Latina en varias ocasiones. Y en el Perú, eso es lo que ha pasado entre el 2016 y 2021 o 22, ¿no? Ahora bien, se supone que el gobierno que entró el 7 de diciembre, según todas los sectores económicos, sociales, políticos del país, se anunciaba en los medios de comunicación, se anunciaba pues que se había resuelto el problema que era Pedro Castillo y que por lo tanto se inauguraba una nueva etapa democrática, ¿no? Se ponía fin a una situación caótica con el nombramiento de ministros ineptos, funcionarios ineptos y todo lo demás, y que obviamente la democracia habría vuelto a nacer. Y por lo tanto habría pues un surgimiento, ¿no es cierto?, de desarrollo de la gestión pública y de la economía, pero al fin del año vemos que ha pasado todo lo contrario. Así es. Mira, ¿Cómo es eso? la señora Dina Boluarte es una persona bastante elemental en el campo de la política, ¿no? No, yo creo que no tiene una visión clara de lo que es el país y menos no tiene una agenda política clara, ¿no? Eh, eh, el señor Otaro la trata de sustituir, y habla como dictador suelo, ¿no? Y trata de alguna manera de poner orden ahí, pero no, digamos, es un gobierno que no tiene personalidad, no es gobierno, digamos. Es un fantoche del Congreso. El Congreso lo eligió y la maneja como si fuera su títere, ¿no? Y claro, se dan cuenta que es un mal, pero es un mal necesario para ellos, ¿no? O sea, porque si la sacaran ahorita, el Congreso tendría que convocar en 6 meses a elecciones, ¿no es cierto? Así es. La sacaran ahorita, la tendría que sustituir el presidente del Congreso y en 6 meses tendrían que convocar elecciones. De tal manera que para ellos ahorita la señora Dina Boluarte es un mal necesario. Pero ellos también son el peor mal. El peor mal es el Congreso, digamos, ¿no? Entonces, y la señora Dina es el mal de los males del Congreso, ¿no? Yeah. Fue increíble. Bueno, ahora, el día de ayer, ¿no es cierto? Y esta semana, el Congreso de la República, algunos dicen que lanzó un paquetazo antidemocrático de contrarreforma. Pero ayer en la sesión o sea, el viernes, porque hubo votación el día jueves, en la sesión de ayer el presidente del Congreso anunció, ¿no?, que en atención a los documentos leídos y al fin de preservar el estricto derecho a la legítima defensa, no se convocaría oportunamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que asistan a una nueva sesión del Pleno. O sea, dio marcha atrás a partir de un oficio que les envió la Junta Nacional de Justicia, diciéndole pues que primero que le aclaren cuál es la falta grave, ¿no? Y segundo que le dé tiempo para preparar su defensa, bueno, como es lógico. Entonces, al parecer, habría dado marcha atrás. Algunos dicen que no tenían los votos necesarios. Entonces, para evitar el archivamiento de la moción, ¿no?, dio un paso atrás. Pero paralelamente a eso, ¿no?, se aprobó otra moción, ¿no?, presentada por Castillo Rivas, el congresista, que es el portavoz de la Fuerza Popular, para reconsiderar una votación de la moción que presentaron que no había sido aceptada. Y la reconsideración pasó. ¿Y qué dice la reconsideración de esta moción? De que la Junta Nacional de Justicia deberá ser investigada por la Comisión de Justicia y se le daba un plazo de 10 días para que presente informe. Entonces, tenemos el caso de una moción que plantea que la Comisión de Justicia investigue, ¿no?, con un plazo de 10 días, y por otra parte,
¿no? Se posterga la presentación de la Junta Nacional de Justicia para otro día. O sea, ¿en qué estamos? Es una cosa increíble, no se ponen de acuerdo ni ellos mismos, ¿no? Ahora, la legislatura concluyó, se ha cerrado, la ha clausurado el día de ayer el presidente del Congreso. Es decir, ya no hay otra fecha, a menos que convoquen a una legislatura extraordinaria para ver el caso de la Junta, ¿no? ¿Cómo ves ahí una debilidad? Porque fíjate, según los cálculos, Cinesio, hay 42 niños que están involucradas, ¿no es cierto?, con denuncias, ¿no?, que son los que están implicados en estos manejos de tráfico de influencia. Hay 14 mochasueldos y hay 26 investigados por otros temas. O sea, ahí son 82. Que serían los votos que se tendría, ¿no?, para tratar de cortar el cuello a los 7 magistrados de la Junta. Pero le falta pues para 87 votos, ¿no? No tienen los votos suficientes. Ya. Esta es la situación. ¿Qué te parece esta situación? No sé si estamos hablando de un congreso o de una prisión donde están un conjunto de mafiosos, delincuentes, no sé, o en todo caso acusados de serios delitos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el drama de lo que está pasando en el país, digamos. Tenemos poderes, o sea, que ejercen el poder oficial, oficioso, sí, pero que lo ejercen entre ellos y tratan de imponerlo al país, en fin, pero el país los repudia a todos, ¿no? ¿Cuánto tienen de aprobación, digamos? Menos de 9%, 6%. La inmensa cantidad del país, de todas las regiones, de todas las clases sociales, lo repudian, lo repudian. Y sin embargo están tomando decisiones, están haciendo reformas, están tratando de concentrar cada vez más el poder arbitrariamente. Ya tienen digamos, el TC, el Tribunal Constitucional, es su apéndice, tienen la Defensoría, ¿no? Y ahora quieren dar el zarpazo sobre el Poder Judicial, ¿no? Y ese es el gran drama, que no lo logran. Eh, bueno, pero todos estarían interesados, como tú lo acabas de señalar, porque solo le faltarían 5, encontrar 5 delincuentes más o acusados de delitos serios para que lleguen a 87. So, ¿qué congreso es ese que de 130, 80 y tantos, digamos, son acusados de algún tipo de delito, ¿no es cierto? Entonces, ese a 82 mi suman. juicio es el drama, Y un dato ¿no? más curioso, bueno, acá ya es que tomarlo con buen humor. El Sí. señor presidente del Congreso, el señor Soto, ¿sabes cuántas carpetas fiscales tiene abiertas? 52. Suyo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no va a estar interesado en sacar Y eso no al lo digo presidente? yo, ¿ah? Está publicado. Sí, claro. No, sí. Él no tiene currículum, tiene prontuario, ¿no? Entonces, Y, entonces es un y la Comisión problema. de Ética acaba de archivar la denuncia que le hicieron a De Soto por este tema de sus beneficios con la ley que se promulgó, ¿no?, a favor Claro. de archivar casos por el tiempo transcurrido. Pero ya, no sé, estamos ante un Congreso y lo dijimos desde el inicio que Claro. se ganaron los partidos las elecciones congresales, ¿no? De que era un Congreso que dejaba mucho de desear por la composición de las personas que habían llegado al Congreso, ¿no? Y el tiempo ha dado la razón, ¿no? ¿No? Salvo excepciones, ¿no? Hay excepciones que hay que mencionarlo, pero Siempre hay excepciones. la mayoría ya no es, digamos, la persona idónea, ¿no?, para poder asumir un cargo de congresista. Lo dice una persona que
ha trabajado más de 25 años en el Congreso de la República. Sí. O sea que yo conozco Tú has varias, visto la diferencia de calidades, varias ¿no? promociones de congresistas. Pero a tu juicio, ¿cuál es el peor congreso? Este, ¿no es cierto? Si tú Sí, miras hacia atrás, has tenido indudablemente. excelentes experiencias de algunos congresistas extraordinariamente buenos, ¿no es cierto? Claro, Ahora no claro. puedes decir uno o Sí, muy, o quizá, ¿no? sí. Seleccionando con mucho detenimiento, pero es el peor congreso. Ahora, la gran pregunta es, ¿y por qué se sostiene? Pues si está en el aire, el pueblo lo repudia, toda la sociedad lo repudia. ¿Por qué se sostiene? Entonces, yo creo, bueno, están los poderes fácticos. Mira, yo creo que la Fuerza Armada lo sostiene porque piensan que es un gobierno formalmente constitucional. Eso lo sé porque más o menos yo he conversado con algunos de ellos, ¿no? La fuerza, los empresarios lo sostienen porque creen que es su gobierno, ¿no? El 71% lo aprueba, en fin, pero al mismo tiempo se quejan de que no pueden invertir, pero el gobierno está dándoles todas las facilidades en términos de impuestos, para invitarlos a invertir y no invierten porque no ganan plata, pues, ¿no es cierto? No ganan plata. Ellos dicen falta de confianza. ¿Qué es falta de confianza? Falta de confianza que del gobierno y de la sociedad, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué significa falta de confianza del gobierno y de la sociedad? Que el gobierno y la gente quiera lo que ellos quieren. ¿Qué quieren ellos? Ganar mucha plata, eso es lo que quieren, ¿no es cierto? Entonces, y como la gente ahora está totalmente empobrecida, hay una recesión brutal, entonces hay un gran escepticismo, ¿no? O sea, entonces piensan que no tienen confianza y que no hay inversión porque no hay confianza. Así es. El gobierno está totalmente entregado a ellos, totalmente, ¿no? Y Y yo creo, bueno, la tanto prensa así, concentrada es la otra fuerza, claro, ¿no? tanto así, Sinesio, que el Congreso de IPAE, el CADE, Ajá, era el lema era no creer para crecer. O sea, no ah, creen, claro. no Eso, creen en pero el gobierno, no creen en su política, pero ahí están, sí. fieles. No, no, ellos, fíjate, yo diría, en el mundo está mal, pues, por ejemplo, China, la demanda europea, todo ha bajado enormemente. Por eso es que también la demanda de productos que nosotros exportábamos también ha bajado. Los precios del cobre, por ejemplo, han bajado, ¿no es cierto? Claro. Y entonces no hay inversión. O sea, si tú no vas a ganar plata, no te invierten, pues un empresario invierte para ganar dinero. Si no va a ganar dinero, no. Ellos lo disfrazan de desarrollo, de empleo, en fin, no, lo que quieren es ganar plata, ¿no? Entonces, ese es el drama, creo, ¿no? Muy bien, Bueno, y la otra fuerza que lo sí, sostiene es la prensa concentrada, aunque cada vez hay más críticas, ¿no? Más sí. críticas y están un poco preocupados, ¿no? La Hay prensa cosas que ya no se concentrada, pueden ocultar, por ya más que no, quieran. claro, es exacto. Ya no se puede ocultar las cosas que hay, ¿no? Claro. No, Ahora, el drama, a mi juicio, está en que, bueno, abajo hay un gran descontento, pero falta quien lo canalice, ¿no es cierto? ajá, Falta la fuerza que lo canalice, el liderazgo que lo sostenga. Entonces, ese es el drama que tiene que irse resolviendo, yo creo, ¿no? Que tiene que irse resolviendo y se va a ir resolviendo. Desgraciadamente yo no sé cuándo, pero estamos viviendo, o sea, no ha desaparecido totalmente la gran crisis, la gran movilización, está ahí latente, ¿no? Está ahí latente. así. Entonces no tenemos estabilidad política, como se dice, ¿no? ¿Qué estabilidad? Entonces, Muy bien, estamos con Sinesio López conversando sobre la situación política en el país. Sinesio, vamos a ingresar a nuestra segunda media hora, que se nos va rapidito el tiempo en, en la estación. El Pleno del Congreso ha aprobado con 130 votos a favor este jueves pasado, ¿no? La elección del nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Es Pedro Hernández, es el nuevo magistrado que está reemplazando al fallecido tribuno Augusto Ferrero Costa,
¿no? Y con ello, pues, ya se completa el tribunal, ¿no? Hay que indicar que Pedro Hernández es la segunda vez que postula, o sea, que la persigue y la sigue, que la consigue, como dice el refrán, ¿no? A Pedro Hernández lo conocemos personalmente. Recuerdo que cuando yo estaba a cargo de una comisión en el Congreso, la comisión también se le dio atribuciones de comisión investigadora y lo designaron a Pedro, ¿no? Hernández como el asesor a cargo de la comisión investigadora en la comisión ordinaria, ¿no? Y yo estaba ahí, entonces yo fui el que lo recibió y le dio los espacios para que empezara su trabajo de investigación. Un tipo correcto, simpático, gordito, coloradito, ¿no? Buena gente, ¿no? Y ahí lo conocimos a Pedro Hernández, ¿no? Y ahora lo encontramos, pues, que ya es un magistrado, ¿no? Elegido por la mayoría parlamentaria. Esta elección de Pedro Hernández, ¿qué configuraría ya en el Tribunal Constitucional hoy en día? Pues, o sea, mira, yo creo que, como te he dicho, lo que ha sucedido en los últimos tiempos es una concentración del poder. Frente a la confrontación que había antes entre Ejecutivo y Legislativo, la señora Dina Boluarte, de alguna manera, los armoniza, porque quien tiene el poder es el Congreso la elige ella, entonces desapareció ese conflicto ejecutivo-legislativo, ¿no es cierto? Pero les faltaba tener los otros poderes, y poco a poco fueron teniendo, digamos, los órganos de control. Ya tienen, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es un tribunal del Congreso, es un apéndice del Congreso. Ese no es un organismo autónomo. Las decisiones que ha tomado, no, que son a veces un escándalo. Diciendo, oh no, esa no es primera negación de la confianza del Congreso al presidente, no, no, y lo que dice el Congreso lo repite el Tribunal Constitucional, ¿no? Y ahora con la violación de alguna manera de un tratado internacional, obviamente liberan a Fujimori irregularmente, al parecer, según la denuncia de otro tribuno, ¿no? Y entonces, bueno, hacen lo que les da la gana, digamos, hay una orientación clarísima, parece, ¿no? Que depende del Congreso y muy vinculada más bien al fujimorismo, al parecer, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué tribunal es ese? Digamos que no es realmente un tribunal autónomo, que es un apéndice del Congreso, ¿no? Y ahora lo que querían bien es transformar en apéndice al Poder Judicial, ¿no? Ya tienen también la Defensoría y a través del Poder Judicial, o sea, de la Junta Nacional de Justicia, querían tener también el control del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, y además han hecho reformas para perpetuarse en el poder, digamos, ¿no? Reformas que solamente ellos aprueban, ¿no es cierto? Y que todo el mundo desaprueba. O sea, la gente ellos aprueban y la gente desaprueba, ¿no? ¿Qué es eso de eliminar las elecciones primarias, por ejemplo? Es una vergüenza. Quiere decir que es una mafia que quiere perpetuarse, ¿no es cierto? Son mafias que quieren perpetuarse, ¿no? Se abren a la participación ciudadana para renovar sus partidos. No, no les interesa, esos no son partidos además, ¿no es cierto? Tú sabes, Franz, que eso no son partidos, ¿no? Es un abuso del lenguaje llamar partidos, pues a lo que hay en el Congreso, ¿no? Todos tienen dueño y esos dueños lo manejan como si fuera su chacra y su mafia, tiene su clientela, todo, ¿no? Bien, y pasando a otro tema de esta semana también, este jueves, pues el Pleno del Congreso, ¿no?, ha aprobado el dictamen que modifica el mecanismo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es lo que tú estabas señalando, la famosa PASO, ¿no?, que fue una reforma que se aprobó el año 2019, ¿no? Y fue una iniciativa, hay que decirlo, del presidente Vizcarra, ¿no? Por eso dicen que esto es una reforma vizcarrista, pero la reforma que se hizo era una necesidad,
¿no? Porque justamente uno de los graves problemas de la situación de los partidos políticos es la crisis de representación. O sea, hay que resolver la crisis de representación para que tengamos partidos verdaderos, ¿no? Y no lo que tenemos ahora, ¿no? Y se entiende que las reformas políticas que se hicieron y que no son suficientes, tenían como objetivo fortalecer a los partidos, ¿no? No debilitarlos, ¿no? Y entonces, esta semana, pues se hizo lo que ya se veía que venía, ¿no? Es eliminar las elecciones internas, democráticas, universales, secretas, ¿no? Y que en anteriores elecciones ya habían sido postergadas, ¿no? Con el cuento de que había COVID y la gente no podía exponerse, pues ¿no? Se eliminó las primarias como deberían ser. Pero ahora ya no había ninguna justificación, ¿no? Deberían funcionar. Ahora bien, este atentado contra la democracia interna, ¿no? Que tiene básicamente el punto central es de que ahora ya no se va a haber primarias, ¿no? Aunque la norma dice que sí hay primarias, pero plantea las otras alternativas, la que es por delegados, por asamblea, y obviamente con eso, pues las cúpulas partidarias van a elegir la de delegados, como lo han hecho anteriormente, porque es fácil controlar los delegados por la cúpula del partido, ¿no? O sea, y digitar quiénes son los candidatos, ¿no? Así que esto me parece que es un tema que ha abierto una nueva situación política a nivel de los partidos políticos. Entre otros puntos que se han acordado también, porque ahora se ha vuelto a las firmas de adherentes, o sea, ya vamos a ver ahí las fábricas de firmas como ocurría en periodos pasados. Ya. ¿Cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Respecto a las primarias, a las PASO? Yo creo que el problema de fondo, como tú mismo lo has dicho, es el problema de representación, ¿no es cierto? Eso es un problema que tiene que resolverse y hay que buscar diversos mecanismos a través de los cuales se puede resolver el problema de representación. Uno de esos mecanismos es la participación, el paso, las primarias, ¿no? Las primarias, elecciones primarias obligatorias para todos, ¿no es cierto? O sea, y en el mismo día. ¿Y por qué? Porque, digamos, es posible una participación que vaya resolviendo el problema de representación, pero al mismo tiempo va modificando la cúpula, o va modificando la estructura pequeñísima que tienen de partido, digamos, ¿no? Que en realidad son pequeñas clientelas. Eso no son partidos, ¿no? Son empresas políticas privadas que se han transformado en mafia. En realidad, como tú dices, las otras alternativas que se van a buscar, la más frecuente va a ser de la de delegados, que diga, bueno, se hizo por delegados. Y la verdad es que el que decide es el dueño del partido. El que decide es el dueño del partido, ¿no? Entonces el dueño del partido no quiere perder su partido, ¿no? No quiere perder y quiere seguir digitando a quiénes son los que van, quiere mantener la misma oferta, entonces tiene que cambiar también la presentación de nuevos partidos, las exigencias, los requisitos. Está mercantilizando nuevamente la política. Tienes que pagar $1 por firma, si es que va a ser por firma, ¿no es cierto? Antes eran 700.000 firmas, ¿no es cierto? Entonces tenías que pagar $1 la firma, eran $700.000, pero como tenías que poner el doble lo menos para que sean válidas, entonces era un montón de plata. Entonces hay gente que no tenía ni nunca una capacidad organizativa, sucedía que tenía partido porque lo había conseguido en el mercado, ¿no? Ah. O sea, hay varios nombres que podemos decir que no, mejor. En el libre mercado de la firma. El libre mercado de las firmas. Sí, pues, ¿Sí? ese es el problema central, pero la otra repercusión a mí me parece clave, que las pasos servían también para filtrar quiénes eran los partidos que podrían participar en las generales, ¿no? Y esto me parece a mí sustantivo,
Porque yo estoy de acuerdo, por ejemplo, de que si, a ver, todo lo que quieran formar su partido, que lo formen, ¿no? O sea, formen sus comités y formen que haya 50 partidos ya inscritos en el jurado. Muy bien, magnífico, amplia democracia, participación política, excelente. Pero le ponemos las primarias, los que alcanzan los requisitos, ¿no es cierto?, de participación ciudadana en la votación, etcétera, etcétera, como dice la norma, pues podrán participar, y los que no llegan a eso son eliminados. O sea, de los 50 que podrían haber, pues van a llegar 10 o 9, ¿no es cierto? Así es. Que esa era la idea, ¿no? Sí, claro. Que esa era la idea, ¿no? O sea, filtrar. Y hay partidos, obviamente, que no iban a pasar el filtro, por ejemplo. Yo he hecho mis cálculos ya. No, por ejemplo, Perú Libre no pasaría el filtro. No pasa. No pasa. Pero, digamos, a ver, yo ni creo que Acuña pase. O sea, no pasa ninguno. Te aseguro que no pasa ninguno, ¿ya? Por el deterioro político. No, de los que están allí, Ah. no sé, pues, quizá el Fujimorismo, ¿no? Que es una dinastía más o menos afiatada, ¿no? En realidad es un partido dinástico. Es el colmo que tengamos hoy en el país partidos dinásticos y partidos patrimonialistas, ¿no? O sea, estas mafias son partidos patrimonialistas en el sentido beberiano del término, ¿no? Y el partido del Fujimorismo es un partido dinástico. Si Keiko no se apellidara Fujimori, sino Keiko Córdoba, nadie votaría por ella, ¿no es cierto? Entonces hay una especie de tradición y que, bueno, que quizá a lo mejor ese es el único que logra este, eh, pasar el 5%, ¿no? Ahora, yo he escrito algunas cosas sobre los artículos que a veces publicamos. El tema de la democracia interna en un partido, que es para mí una de las claves para generar representación política y resolver la crisis de representación, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, es que la militancia debería también elegir a sus autoridades políticas del partido en elecciones directas, democráticas, universales y secretas, cosa que no ocurre. La ley de partidos no te dice que es obligatorio. Si quieres lo haces y no quieres no lo haces. O sea, ¿por qué se lo pusieron así? Porque obviamente los partidos, los jefes de partido, los caciques de partido, los dueños de partido, no les conviene que haya elecciones para elegir a las autoridades del partido internas. Un militante, un voto. ¿No? Claro, Porque pierden el partido. Exactamente. Podrían perder el partido. Entonces no se puso en la ley de que las elecciones para las autoridades políticas del partido sea por, ¿no?, un militante, un voto, pues, ¿no?, como debería estar en la ley, ¿no? Entonces es otro de los problemas que creo que no ha sido resuelto en la reforma política del 2019. Muy bien, ya el tiempo nos está ganando. Sin eso quería tocar un tema más, el tema de derechos humanos. El Pleno del Congreso ha aprobado este viernes también con 69 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, una ley para crear una comisión de alto nivel que planee las reformas en el sistema interamericano de derechos humanos. El trasfondo, obviamente, es atacar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y retirar a nuestro país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta iniciativa que ha sido aprobada fue propuesta por Fuerza Popular, Alianza para la Pobreza, Avanza País, Renovación, Acción Popular y sus aliados, ¿no? Y obviamente la que ha sustentado pues la fujimorista Marta Moyano, pues, que preside la Comisión de Constitución, ¿no? Como es obviamente, ¿no? Es un texto sustitutorio que se ha aprobado, ¿no? Y que cuenta pues con el apoyo de Renovación Popular, de Jorge Montoya, ¿no?, quien plantea desde hace un tiempo denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo ves tú esta situación que se ha aprobado el día de ayer, viernes? Yo creo que es consolidar el aislamiento que está sintiendo el Perú ya a nivel internacional, ¿no?
ya, y llegas a ser un país paria, ¿no? O sea, como lo hay, digamos, hay ya varios países en América Latina que están haciendo lo mismo. No, no varios, algunos, digamos, que te digo, Nicaragua, ¿no? Guatemala, hoy que quiere lo mismo, ¿no? Y así varios países, el mismo Venezuela, en fin, que no reconocen los, pero que son parias el nivel internacional, digamos, ¿no? Donde la inmensa mayoría son países democráticos, en fin. Y entonces nos estamos aislando del mundo democrático, por un lado, ¿no? Y además, digo, yo diría, este, eso lo pueden acordar ellos si quieren, ¿no? Pero la inmensa mayoría del país no lo rechaza, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, no hay que esperar ninguna reforma seria. Lo que están haciendo tiene que ser deshecho en el momento oportuno, cuando realmente vayamos resolviendo los problemas de representación, se vaya construyendo partidos más o menos de verdad, democráticos, ¿no? Partidos en serio. Entonces tiene que ser deshecho esto. Esto no tiene sentido. Tú no puedes esperar que mafias te hagan reformas, ¿no es cierto? Mira todo lo que están acordando, las reformas constitucionales, es que la que están haciendo. Que presida la Comisión Constitucional una fujimorista es una fujimorista donde no tiene ninguna formación pues seria de jurídica, ¿no es cierto? Como para que sea presidenta de la comisión de pregunta dónde estudió, dónde tuvo sus grados académicos, que la conviertan en presidenta de la comisión de constitución. Caray, esa es una cosa seria en cualquier país del mundo, salvo aquí que es un chiste, ¿no? Entonces, francamente, yo diría, no se puede esperar reformas serias de esto, del Congreso sobre todo, ¿no? En general, las instituciones es difícil que se autorreformen, ¿no? Eso tiene que haber una especie de impulso desde afuera para que haya una reforma seria, ¿no es cierto? Y yo pienso que todo lo que están haciendo, que son barbaridades, van a tener que ser cambiadas. Esto no puede durar, ¿no es cierto? Entonces, pero ellos quieren permanecer, quieren perpetuarse en el poder, ofreciéndose como la última alternativa, ¿no? Como la única o las pocas alternativas frente a la sociedad que las rechaza. Entonces, son ofertas obligatorias, restringidas, que tratan de eliminar la participación de otros partidos o que emerjan otros partidos que los reemplacen. Pero la sociedad, yo creo, va a barrer con esto en su determinado momento, ¿no? Hay, pues, como te digo, un 90% de descontento, que en algún momento eso se va a traducir incluso si no hubiera un movimiento social que los votara, lo que va a suceder, Franz, es lo que pasa siempre. O sea, si tú ves, fíjate, los mapas electorales en que gana la primera vuelta, dos sectores en ese mapa electoral, ¿no? El sur y el mundo andino, que siempre ha ganado desde 2001 para acá, salvo el caso de Kuczynski, el único candidato neoliberal, ¿no? Y García mismo ya no gana como APRA, sino gana como caudillo, ¿no? Ya, pero digamos, los presidentes que se han ido elegidos en los siempre, más o menos de 2001 para acá, han sido del sur andino, elegido por el sur andino y el mundo andino. Y después candidatos de la derecha de Ica hacia arriba, por la costa, ¿no? Y entonces, esos son electores que no cambian, permanece, ese mapa electoral permanece de 2001 hasta ahorita. Eso no ha cambiado, ¿no es cierto? Y se va a seguir, va a seguir. Los volátiles, ¿quiénes son? Los políticos. Los volátiles son los políticos. No es cierto lo que dicen algunos politólogos que hay volatilidad electoral. No, el elector no está nada volátil. Esos están permanentes. Hay un grupo de permanente descontento y hay un grupo de permanente gente más o menos satisfecha, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo creo. Entonces, Franz, para concluir un poco mi idea,
que esto que están haciendo, que son barbaridad y media, no va a durar, no va a durar, no va a durar. Ya, si no salen antes y van a las elecciones del 2026, esto va a cambiar, ¿no es cierto? Por más que traten de poner a sus únicos, la única oferta, ellos, no, eso va a ser barrido, ¿no? Muy bien, Sinesio, el tiempo nos ganó. Muy interesante la conversada que hemos tenido, ¿no? Y creo que va a permitir que nuestros amigos televidentes y oyentes que nos ven a nivel nacional en la red de comunicación regional tengan una idea más completa de lo que está pasando en el país. Gracias, Sinesio. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.